Vamos a empezar con la clase de hoy. Yo me voy a seguir manejando, después veo a ver si lo subo al campo esto. Pero ustedes cualquier cosa entren en WhatsApp y avísenme si llegan a tener las clases ahí. Porque básicamente lo que estoy haciendo acá. Esperen un poquito. Me acabo de inventar una polla, ¿cómo se llama? Apoya teléfono. La polla teléfono. ¿Quiere ver dónde es? Mirá, le voy a mostrar a todos. Qué grande. De la cinta aisladora. Apoya el teléfono, una cosa de loco. 0 pesos. El de Camila sale como $5.000, no sé cuánto vale. 200 pesos. Consigo uno si querés. Toma. Bueno, ¿en serio? ¿En serio, Camila? Quiero uno entonces, en serio. Dale. ¿Me lo conseguí? Dale, Dale, listo. Siempre negociando. Bien. Camila dirás, ¿no? Profesor. A ver, vamos a arrancar con la... Están viendo ahí lo que estoy presentando, ¿no? Que en este momento no estoy presentando absolutamente nada. Ocultar. Esto por acá. En la clase pasada había quedado un límite, ¿no? No me acuerdo cómo era. Era el límite... Uy, a ver si me tomo. El límite... ¿Cómo era el límite ese del seno? A ver si alguien lo tiene por ahí. Límite para cuando XY tiende a 0, 0. XY tiende a 0, 0. Del seno de X cuadrado más Y cuadrado. Todo eso sobre X cuadrado más Y cuadrado. Más Y cuadrado. Bueno, esto lo podíamos resolver por coordenadas polares, ¿no? Que te quedaría el límite cuando ρ tiende a 0 del seno de coseno cuadrado de phi por, bueno, vamos a poner acá, por ρ, vamos a poner que eso sea ρ, ¿no? Cuadrado, más seno cuadrado de phi por ρ cuadrado. Todo eso sobre, qué feo que es eso, coseno cuadrado de phi por ρ cuadrado más seno cuadrado de phi por ρ cuadrado. Nos queda eso ahí, ¿ok? Hay una propiedad, no sé si es una propiedad o es un límite, creo que era un límite, en su momento lo demostramos, no sé si en análisis 1 o por ahí, que dice que cuando tenemos el límite, Cecilia diría de cuadradito cuando tiende a 0, del seno de cuadradito sobre cuadradito, este límite es igual a 1. Y si nosotros nos fijamos acá, o sea, esto nos quedaría en el... Yo lo resolví de esta manera, o sea, porque esto es como si yo tuviera acá cuadradito, que tiende a 0 esto, y acá tengo lo mismo, el seno de una cosa, que yo le llamo cuadradito, sobre otra cosa le llamo cuadradito. El límite, como eso tiende a 0, te queda el límite este igual a 1. También hay otra forma, pero es un tanto más complicada. Yo entiendo que se puede resolver de esta forma que está acá, ¿bien? Interpretarlo como uno de estos límites especiales, vamos a decir, que te queda igual a 1. Lo calculé por esa calculadora de límites, y ahí lo que hacía era, como te queda un 0 sobre 0 esto, cuando vos calculás acá, el seno de 0 es 0 sobre esto que está acá abajo, que también te da 0, lo que aplicás es L'Hopital. Y te queda una cosa larguísima, pero te termina dando 1 también.
el límite este. Es decir, concluíamos entonces que el límite para cuando x tiende a 0, 0 de esto que tenemos acá, que ni siquiera sé si hay que pasarlo a coordenadas polares. Capaz lo puedes resolver así acá. La cuestión es que te queda igual a 1, ¿ok? Acuérdense siempre de este límite especial. Entiendo yo que se puede resolver de esta manera. La forma de no errarle sería aplicando acá, ¿cómo es? Derivando arriba y abajo, aplicando el L'Hopital. Porque esto te queda una indeterminada así, 0 sobre 0, y entonces puedes aplicar el L'Hopital. Te queda algo medio feo, no recuerdo bien qué te quedaba. Pero empezaba a simplificar y te quedaba el resultado igual a 1. Bien. Bien. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con esa foto de PDF que les di ahí, con álgebra de los límites, álgebra o propiedades de los límites. Bien, los límites de funciones variables tienen, por lo que respecta a la suma y a la recta y al producto y a la división, las mismas propiedades que tenían en una variable. Bien, o sea, las propiedades, solamente que ahora trabajamos con dos variables. Acá les puse seguramente tiene que haber más, ¿no? Pero les puse las 5 más importantes. En realidad son 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Porque esto en realidad es el límite más, si lo tienen ahí en el apunte, es más menos. Acá el límite dice, sean f y g son funciones de dos variables que tienen límite, o sea, ambas funciones tienen límite cuando x tiende al punto AB. Es decir, a ambas funciones, esta función tiene límite ahí y esta función también tiene límite. ¿Ok? Tiene que existir el límite para ambas funciones. Entonces, la primera propiedad dice que el límite para cuando x tiende al punto AB de f de xy más menos g de xy. Fíjate acá también hay un error. Esto sería así. Esa g, porque si no acá me cambia la notación. Es igual al límite para cuando x tiende al punto AB de f de x y más el límite para cuando x tiende al punto AB de g de xy. O sea, como el límite, creo que era así, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. ¿Ok? La del producto es igual. El límite, siempre y cuando exista el límite, ¿no? El límite para cuando x tiende al punto AB de f de xy por g de xy es igual a el producto de los límites. El límite de xy cuando tiende a b de f de xy por el límite de xy tendiendo a b de g de xy. Y acá lo mismo, o sea, el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Siempre y cuando este límite no sea 0. El límite del denominador no sea 0. El límite de una constante es igual a la constante. Y el límite, esta es de la identidad. El límite, fíjense acá, el límite de xy tendiendo al punto AB de x es igual a A. Si fuera de y, en este caso, sería igual a B. ¿Okay? Porque como que x tiende a A y tiende al punto B. Bien. Y no sé si acá había dado... un ejemplo. Que lo tiene resuelto igual. El límite de xy cuando tiende al punto 2, 3 de esta función. F de xy. De esa función. Entonces acá lo que hacíamos era es aplicar un poco de propiedad de esos límites. Expresamos esto como el límite cuando xy tiende al punto 2, 3 de 4 por x más x por y. Entonces nos queda, es decir, lo vamos desglosando por parte. El límite para cuando xy tiende al punto 2, 3 de 4, o sea, como el límite del producto es igual al producto de los límites, lo expresamos como un producto. El límite para cuando xy tiende al punto 2, 3 de x
por el límite para cuando x, y tiende al 2, 3, nuevamente de x, tenía 2x acá. Como la suma del límite es igual a el límite de una suma es igual a la suma de los límites, vamos a sumar acá, más el límite para cuando x, y tiende al 2, 3 de x por el límite para cuando x, y tiende al punto 2, 3 de y. Y acá vamos resolviendo por parte. Esto que tengo acá es el límite de una constante, que es igual a la constante. Te queda 4 por el límite de x, y cuando tiende al punto 2, 3 de x, que es la función de identidad, es igual a la función evaluada en el punto 2. Así te quedaría 2 por, acá lo mismo, 2 más el límite para cuando x tiende al punto 2, 3, acá te queda también de nuevo 2, y acá te quedaría, reemplazamos la y por 3, 2 por 3. Esto te queda 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 más 6 es 22. Se obtiene el mismo límite que ahora después vamos a ver, fíjense acá lo hicimos aplicando el álgebra de los límites. Pero como esto es un polinomio, esto que tenemos acá arriba es un polinomio, si nosotros reemplazamos acá el valor el 2, 3, como los polinomios son continuos en todo su dominio, podemos hacer ese reemplace de valores, ¿ok? Reemplazás acá el punto 2, 3, es decir, acá donde está la x, reemplazás el 2, y en donde está la y, reemplazás el 3. Te quedaría 4 por 2 al cuadrado, que es 16, más 2 por 3, que es 6. Y entonces el límite te termina quedando 22, es decir, llegas a lo mismo. Bien, es una forma de... Generalmente no utilizamos esta forma para resolver el límite, pero bueno, le podrían llegar a pedir en algún examen calcular el siguiente límite aplicando propiedades. Generalmente no se hace. Bien, acá una función polinómica, definición, ¿no? Una función polinómica es una función que se puede expresar como la suma de términos de la forma c por x a la n por y a la m. O sea, acá porque tenemos una función polinómica de dos variables, ¿no? Donde c es un número real y m y n son números naturales o enteros no negativos. Bueno, la función racional también define acá como cociente entre dos funciones polinómicas. Y acá está lo que le decía, los límites de las funciones racionales, en realidad decía de polinómica, ¿no? Se pueden calcular por sustitución, ya que son continuas. Y las funciones racionales también dice. Y pregunto yo acá, ojo, les puse ahí, ojo con las funciones racionales. ¿Por qué tengo que tener cuidado con las funciones racionales al calcular un límite? ¿Qué es lo que puede suceder con esas funciones? Que no sean continuos. Exacto. O sea, en realidad falta aclarar acá. Esto estaba escrito así en el PDF que les pasé. Se puede calcular por sustitución en todo su dominio, pero puede suceder que no sean, o sea, las funciones racionales en realidad creo que todas deben tener un punto donde se anulan, es decir, donde el denominador se hace 0, ¿ok? En ese punto hay que tener cuidado para la hora de hacer el reemplace. Bien, y acá tenemos la definición de continuidad. Una función de dos variables continua definida en una bola de centro AB y radio delta. Es continua si cumple las siguientes tres condiciones. Primero, que exista la función en el punto AB, es decir, que es continua en AB si existe la función en ese punto. Es decir, AB tiene que pertenecer al dominio de la función. Primera condición. La segunda es que exista el límite para cuando x y tiende a la b de la función esta, ¿no? Primera condición, que esté definida en el punto AB. Segunda condición, que exista el límite. Y tercera condición para que sea continua es que el límite
para cuando x y tiende al punto AB de la función sea igual a la función evaluada en el punto AB. ¿Ok? Y acá les digo un ejemplo. Determine si la función g, creo que lo saqué de... Esto está en el late. Determine si la función g de xy, que está definida una función por tramos, está definida como esto que es una función racional, x a la cuarta más 2x cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado. Si x y es distinto de 0, 0 y vale 2 en el caso de que x y sea igual a 0, 0. O sea, determine si esa función es continua. Bien, entonces tenemos que ver que cumplan estas tres condiciones. Que exista la función en el punto AB, que exista el límite, pero cuando xy tiende al punto AB de f de xy, y que el límite para cuando xy tiende al punto AB de f de xy sea igual a la función evaluada en ese punto. La primera condición es que exista f en el punto 0, 0, f en 0, 0. Debería poner por acá cómo está definida la función. Vamos a poner por acá. La función era g de x y está definida por tramos. Vale 2 si xy es igual a 0. Y vale un polinomio, voy a poner acá polinomio, después lo voy a escribir, polinomio, cuando x y es distinto, o sea, de 0, 0 sería, para 0, 0, distinto de 0, 0. Entonces, ¿existe f en punto 0, 0? Y sí, porque cuando xy toma el valor 0, 0, la función vale 2. O sea, porque está definida por tramos, está definida así. Es decir, cumple con la primera condición. La primera condición. Por definición. Por la definición de la función. Definición de la función. La segunda condición es que exista el límite. Exista el límite para cuando x y tiende al 0, 0 de... O sea, cuando tiende al 0, 0 quiere decir que no toma el valor 0, ¿ok? O sea, como que está tendiendo al 0, 0. Y cuando estoy en valores distintos del 0, 0, nuestra función vale el polinomio este. X a la cuarta más 2x cuadrado más 2x cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, que exista este límite. En el Layton creo que lo define por definición. Lo hace por definición o algo de eso. No recuerden cómo lo hace. Pero nosotros, como es un límite para cuando x tiende al 0, 0, vamos a probar, a ver, no me acuerdo si lo hizo o no, pero vamos a probarlo acá. Hacerlo usando coordenadas polares. Entonces, nos quedaría el límite para cuando ρ tiende a 0 de, esto sería coseno a la cuarta de phi por ρ a la cuarta. Ya lo voy reemplazando, ¿no? Ya reemplazo acá abajo lo que vale en coordenadas polares el valor de x y ya lo distribuyo esa potencia, ¿ok? Más 2 veces el coseno cuadrado de phi ρ cuadrado más 2 veces el seno cuadrado de phi ρ cuadrado más coseno
a la cuarta de phi por rho a la cuarta, ¿no? Todo esto, como lo trajo una regla, con pareja con virome, todo este puntito, todo esto sobre coseno cuadrado phi rho cuadrado más seno cuadrado de phi por rho cuadrado. Entonces, arriba lo que voy a hacer es sacar factor común. No sé si me conviene sacarlo todo. Vamos a tratar de sacar rho cuadrado, a ver qué nos queda. Tac, queda ahí. Nos quedaría acá coseno. Si alguno quiere hablar, avíseme. Coseno cuarta de phi por rho cuadrado, en este caso, más 2 coseno cuadrado de phi. Esperemos llegar a algo, más 2 veces seno cuadrado de phi más coseno a la cuarta rho cuadrado. Tac. Está bien, creo. Todo esto sobre vamos a sacar el factor común acá, rho cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado phi. Acá se puede simplificar esto, tic tic, y recuerden que esto que está acá abajo es 1, o sea, es igual a 1. ¿Ok? Entonces, bien, acá tenemos tenemos coseno a la cuarta de phi por rho al cuadrado. Voy a mandar esto era seno, creo, este de acá. Bueno, esto es seno cuadrado, seno a la cuarta. Esto que está acá, seno, porque venía de i, más seno a la cuarta de phi rho cuadrado. ¿Sí? Eso le estaba queriendo decir. Y ahí arriba también tenés, porque quería dejar la idea, donde tenés i es seno, ¿no? Ah, ya lo tachaste acá arriba también. Sí, acá arriba sí. Ahí está. Sí, le había errado. Bien, acá vamos a sacar factor común 2, más 2 por el coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Todo esto sobre 1, sobre 1. No sé para qué pongo el 1 ahí. Bien, o sea, acá tenemos, obviamente, me olvidé de poner acá el límite para cuando rho tiende a 0. Todavía no lo hicimos tiende a 0. Acá sería el límite para cuando rho tiende a 0. Espera un poquito. Es que no se me trabe esto. Mantener. A ver quién permitir. Bien. Bien, nos queda eso ahí. Esto que está acá, a ver si me toma, es 1. Cuando rho tiende a 0, esto que está acá, este producto se me hace 0. ¿Ok? Esto que está acá se me hace 0. Esto, la integral esa que tiene 1, entonces este límite me queda igual a 2. Eso sería probándolo que el límite, es decir, existe el límite y el límite es igual a 2. ¿Okay? Esto sería probándolo usando coordenadas polares. Capaz también lo pueden probar, calculo que por L'Hopital, porque te queda un 0 sobre 0.
Pero bueno, ya que teníamos la coordenada polar, y vamos a usarla. Bien. Entonces, primer paso, probamos que existe la función en el 0, 0 y vimos que, o sea, existe la función y es igual a 2. Cumple la primera condición. ¿Ok? La segunda condición, existe el límite. Y a ver si pongo una... Y bueno, vamos a poner acá. La tercera condición es que el límite para cuando x, y tiende al 0, 0 de la función, ¿no? Le voy a poner g de xy, sea igual a la función en el punto 0, 0. Que en este caso se cumple. Se cumple, bueno, se escribe ahí, por 1 y 2. Por 1 y 2. O sea, calculamos acá el valor, existe la función en 0, 0, efectivamente existe y vale 2. Hallamos el límite es verdad que existe y también vale 2. Como el límite para cuando x tiende al 0, 0 de gx es igual a la función evaluada en el punto 0, 0, entonces podemos decir que la función esta, tenemos acá, es continua. ¿Ok? Tenemos que probar esas tres condiciones para probar que una función es continua. A veces, muchas veces pasan en los exámenes, muchas veces diría yo, me ha pasado a mí y en un par de exámenes que vi, siempre parten de suponer que, o sea, se les pide, por ejemplo, demostrar que una función es continua y vamos a suponer, lo hacen directamente reemplazando como si se pudiera reemplazar y sin explicar nada por qué reemplazan. O sea, como que afirman algo que es en realidad lo que tienen que demostrar. Así que tengan cuidado con eso. Bien. Bueno, acá tienen los teoremas de continuidad. Si una función te dando funciones continuas en un punto AB, entonces la suma de las funciones de fxy más gxy es continua también en ese punto. El producto de las funciones también es continuo. El cociente de las funciones también es continua en ese punto, siempre y cuando la función en el punto AB, el denominador sea distinta de 0. Y acá viene esto, que puede ser como una justificación, que cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, es decir, en R2, o donde esté el dominio de la función polinomial. ¿Ok? Y acá le pongo una función racional. O sea, ustedes cuando van a justificar, por ejemplo, que una función es continua, si es un polinomio, diga, bueno, vimos un teorema que dice que todas las funciones polinomiales son continuas en todo su dominio. ¿Ok? Y acá una función racional es continua también en todo su dominio. Pero ojo, ¿cuál es el dominio de la función racional? Siempre tiene algún bachecito. ¿Ok? Cuidado cuando vayan a afirmar algo. Tengo una pregunta, Agustín. Sí. La racional esa cuando vos hablas, es como la que hacemos las funciones racionales, digamos, siempre es todo el dominio menos lo que me hace cero el denominador. Sí. Exacto. Ese valor... Y cuando dice una función racional es continua en todo su dominio, pero no afirma, digamos, que o es así esa... Claro, no, te dice... tipo de funciones. Te dice en todo su dominio, no te aclara cuál es el dominio de la función. En el de las polinómicas, te aclara ahí que el dominio es R2. Porque vos podés meter cualquier valor en las polinómicas y siempre te va a dar... siempre va a ser continuo. En cambio, en las racionales hay puntos de R2 que no van a pertenecer al dominio de las racionales. Pensando capaz alguna polinómica que no tenga todo R2 como punto de dominio. Pero bueno, cuestión es que ustedes cuando vayan al final o algo de eso, para no se me pase vergüenza a mí, puedo decir no, porque vimos como este punto pertenece al dominio de la función,
entonces la función es continua a ese punto por ser una polinómica, por ser una racional. ¿Ok? Bien. A ver si no tenía... Ahora vamos con lo que son las derivadas parciales. Primero que nada, veíamos acá, esto lo tienen, yo les fui mandando este hermoso PDF, como pueden ver, está hecho con recortes del apunte que les mandé. Las derivadas parciales, primero hablamos de lo que son las derivadas, ¿no? Recapitulando. En análisis 1 veíamos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva de una función. ¿Okay? Esta la notación creo que era de Leibniz, que es el incremento de la función respecto al incremento en x, cuando esto tiende a 0. Esta notación prima, y esta es la notación por definición, el límite para cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es decir, cuando h tiende a 0, debe ser esta recta que está acá, la pendiente de esta recta, en este punto A. Acá le faltaría este puntito aquí. Bien, esa es la definición que manejamos en análisis 1. Estas son, bueno, esto es definición de derivada nomás. Las derivadas parciales son derivar a la función, a tu superficie, ¿no? Con respecto a algún eje, con respecto a x o con respecto a y. Por eso dice, si f de x continua en una bola de centro a b y radio delta, entonces la derivada parcial respecto de x se define como, la derivada de el incremento de la función respecto de x es igual a, la denotamos así nosotros, como f de un x ahí abajo, de xy, de la función, ¿no? Es igual al límite para cuando h tiende a 0 de f de x más h de y, o sea, menos f de xy sobre h. O sea, es similar, solamente que acá tenemos dos variables. Y cuando hallamos la derivada respecto de x, consideramos el incremento el h, en x. La derivada respecto de y es lo mismo, solamente que, bueno, se denota así, ¿no? Creo que es f sub i, tiene que ser de xy, es igual al límite para cuando h tiende a 0, de f de x, y más h. El incremento tiene i, menos f de xy sobre h. Cuando derivamos con respecto a x, la y la consideramos como una constante. Cuando derivamos con respecto a y, a la x la consideramos como una constante. Ahora vamos a ver cómo hallar por definición, porque esto también esto generalmente está la derivada con respecto a x, esto es derivar con respecto a x, y esto es derivar con respecto a y. De la siguiente función, es una función polinómica. Entonces vamos a hallar primero la derivada con respecto a x de la función, que es igual a el límite para cuando h tiende a 0 de 5 por, a ver qué nos queda esto, x más h, o sea, donde había x reemplazo por un x más h, ¿okay? Cuando estoy derivando con respecto a x, por y, más 4 por x más h al cuadrado menos 2y. Todo esto menos la función original, que sería esto que está acá. Vamos a cambiarle ya de signo. Menos 5x por y menos 4x cuadrado más 2y. Todo esto, a ver si me sale acá, sobre h. ¿Ok? Sobre h. Nos queda acá el límite para cuando h tiende a 0 de 5x más 5h. Uy, me quedaría por y acá. 5h. 5x, estoy viendo a ver si no hago alguna macana. 5x. 5hi.
Está bien eso, ¿no? La distributiva que aplica acá. 5x. Creo que sí. Más 4. Ahora vamos a ver si está bien o no. Más 4 por... esto sería el cuadrado de x más 2xh más h cuadrado. Menos 2i menos 5xi menos 4 menos 4x cuadrado más 2i. Todo esto sobre h. Vemos que podemos simplificar acá. Esto, este más 5xi con este menos 5xi se me cancelan. Bueno, ahí lo cancelé, pero de onda, vamos a decir. Tengo un paso menos. Un paso más todavía. Límite para cuando h tiende a 0. Y el menos 2i más 2i también puede simplificarlo, ¿no? Ajá, vaya. Esto con esto. Vamos a cancelar. Me queda 5. Mira. 5h por i. Más 4x cuadrado más 8 por xh, estoy aplicando distributiva acá, ¿no? Más 4h cuadrado menos 4x cuadrado. Y pensar que creo que este PowerPoint capaz se los pase después. Más feo que... Sobre h. Bueno, acá podemos simplificar esto con esto. Hay algo más. Esto tiene h, tiene h, tiene h. No. Que nos queda el límite entonces para cuando h tiende a 0. Sacamos factor común h acá. Nos quedaría 5i más 8x más 4h sobre h. Acá se simplifica y te queda el límite para cuando h tiende a 0 de 5i más 8x más 4h, que es igual a 5i más 8x. Esta sería la derivada con respecto a x. A ver si puedo hallar acá. La derivada con respecto a y de la misma función es lo mismo, pero reemplazamos en... Es decir, calculamos el límite para cuando h tiende a 0. Ahora hacemos de f de x y más h. Y la función era 5xy al límite para cuando h tiende a 0 de 5x por y más h. Y más h. Y ahí volver 4 por x cuadrado más 4x cuadrado menos 2i por h. 2 y más h. Menos la función original 5x y menos 4x cuadrado más 2i. Todo esto sobre h. Sobre h. Operamos ahí, nos queda el límite para cuando h tiende a 0 de 5x y más 5xh más 4x al cuadrado menos 2i menos 2h
menos 5x y menos 4x al cuadrado más 2y. Todo esto sobre h. Y acá está un poco más sencillo simplificar. Se simplifica esto con esto, este cuadrado con este menos 2i con este más 2i. Nos quedan h acá en dos lugares, ¿no? Sí. Que nos queda el límite para cuando h tiende a 0 de 5, vamos a sacar el factor como un h por 5x menos 2, 5x menos 2, ¿no? Todo esto sobre h, no hay ningún h cuadrado, ¿no? Bueno, se simplifica y esta derivada con respecto a ahí te queda 5x menos 2. Esta sería la derivada con respecto a ahí. ¿Ok? Hay otra forma, o sea, esto es por definición. Si vamos por regla, si derivamos, por ejemplo, f de x, queremos hallar la derivada con respecto a x. Recuerden que dije que cuando hallamos la derivada con respecto a x, ahí lo consideramos como constante. Si nosotros tenemos la función esta, ¿no? Vamos a poner acá f de x que todavía no le calculamos la derivada. 5xy más 4x cuadrado menos 2y, que es la función, menos 2y. Ajá. Entonces, si derivamos con respecto a x, f de x, recuerden que y es una constante, entonces esto te quedaría, todo esto es una constante, te quedaría la derivada de este término que tengo acá, la derivada de y, no, 5y es una constante, entonces te quedaría la derivada de x, que es 1, por 5y, que te quedaría 5y, ¿ok? Más la derivada de esto respecto de x, que se deriva 2 por 4, 8, 8, qué feo que es, 8x, o sea, la derivada de esto respecto de x, es como derivar normal. Y esto es una constante, la derivada de una constante, en este caso es 0. Nos queda 5y más 8. Esto es con respecto a x. A ver si nos queda ahí 5y más 8x. Está bien. En cambio la derivada, o sea, tenemos f de x y igual a 5x por y más 4x cuadrado menos 2y. La derivada con respecto a y, cuando derivamos con respecto a y, consideramos a la x como una constante. Es decir, ahora esto que tengo acá, 5 y la x son la constante. Derivo esto, derivo y, la derivada de y es 1. 1 por 5x te queda 5x. Esto, la de 4x cuadrado, como x es considerado como una constante, esto también va a ser una constante. O sea, la derivada de una constante es 0. Menos 2, la derivada de esto, porque es menos 2 por la derivada de y, que la derivada de y es 1. Menos 2 por 1 te queda menos 2. Eso sería derivar por regla, para ver si lo que allá no está bien. Y en ese segundo tramo, la constante es x, ¿no? No es y. En este acá, cuando derivas acá, si la derivada de ahí abajo, eso, la derivada de eso, la constante es, claro, se toma como constante a, se toma como constante a x, ¿no? Cuando derivas con respecto a x, la constante, lo que se toma como constante es ahí, ¿ok? Ahí le dije un par de ejercicios para que haga, creo que no, tengo 4 ejercicios para que practique. Bueno, la interpretación geométrica de las derivadas parciales, tenemos, a ver si ven acá, puntero.
tenemos una superficie, que es esto que está acá. Una superficie que tiene ecuación z igual a fx. O sea, fx es una función que produce una superficie en R3. Esto que está acá abajo es el dominio de esa superficie, por lo menos en este tramito de acá. Si hallamos la derivada respecto de x, consideramos ahí constante. ¿Okay? Esto está en el Leitul, página 945. Es como intersecar a nuestra superficie con un plano y igual 0, igual sub 0. ¿Okay? Es decir, la derivada en este punto, que tiene coordenadas x0 y 0, f de x0 y 0, se obtiene de intersecar la superficie con un plano igual al i sub 0. Ese plano, cuando interseca la superficie, produce una curva. Se llama una curva porque es una curva, una recta, lo que sea. Esa curva, por ese punto, si es que existe la derivada, se considera como la pendiente de la recta tangente a la curva. Eso apréndanselo como un juego de memoria. La pendiente de la recta tangente a la curva, cuando hablamos de la derivada respecto a x, que resulta de la intersección de la superficie con el plano y igual i0, que es este plano que tengo acá, que vale i igual 0 para cualquier i, ¿ok? Yo lo que entiendo es que me acerco acá por x y ahí lo dejo constante. Por eso es que digo que ahí lo considero como una constante, cuando considero la derivada respecto de x, ¿ok? Esa es la interpretación geométrica, es decir, la derivada respecto de x es, si es que existe, es la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de la intersección, la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de la intersección de la superficie con el plano i igual i sub 0. En cambio, con respecto a i, es básicamente lo mismo, pero es la pendiente de si es que existe la derivada con respecto a i, es la pendiente de la recta tangente a la curva con un plano de ecuación x igual a x sub 0. Es decir, en ese punto, en este puntito que tengo acá, que es de coordenadas x0 y 0, p sub 0. Bien, esa sería la interpretación geométrica. Si dije algo más, vamos a ponerle mantener a esto. Vamos a ver, porque vieron que cuando ustedes tengan que hacer alguna clase, este PowerPoint lleva mucho tiempo hacer un PowerPoint lindo, como voy a explicar. Pero bueno, por suerte hay gente que ya inventa estas cosas. Fíjense, acá les voy a mostrar como hay gente que tiene más tiempo que uno, o más tiempo más gana. O a ver si no se traba esto. Tenemos esta superficie, que creo que es un paraboloide según lo que estuvimos viendo. Una superficie en el cual se define un punto, que es un punto que está a ver, que es ese puntito que está ahí. Este puntito que está acá abajo es el punto de coordenadas, creo que es por acá arriba, lo decía. El punto de coordenada 1 de x, 1 de y. Tiki tiki. Fíjense, esto lo busqué en internet. Pones derivadas parciales y te salta. Después le paso el link de GeoGebra. Entonces, la derivada, si es que existe en este punto, respecto de x, tenemos, considerando ahí constante, tenemos un plano que pasa por el punto i igual 1 sería en este caso. Tic, este plano que está acá. Ese plano interseca la superficie en una curva. La derivada respecto de x es la pendiente de la recta tangente a la curva. Acá le pongo vector tangente, que no me interesa mucho el vector, aunque, bueno, capaz cuando demos derivadas direccionales más adelante nos va a interesar. Es la pendiente de la recta tangente a la curva, vendría a ser que pasa por el punto, ¿no? A la curva que resulta de la intersección de la superficie, que sería todo el conito ese, con un plano de ecuación i igual 1. Es decir, este plano que tengo acá de ecuación i igual 1. Esta sería la derivada
de la función con respecto a x. Nos queda ese puntito ahí. ¿Ven? Con respecto a y, es considerando a x constante. Intersecamos a la... Voy a sacar esto acá. Intersecamos a la superficie con un plano que sea paralelo al eje y. De ecuación x igual 1. Ese plano interseca la superficie en esta curva que tengo acá. Y en esa curva hay una pendiente, una recta tangente que es, o sea, la pendiente de esta recta en este punto. Esa es la derivada con respecto a y, cuando consideramos constante. Y después acá te pone plano tangente, que eso es algo que vamos a ver después. Tengo entendido, si no mal no me acuerdo, que el plano tangente tiene que ver con la noción de diferenciabilidad, que es cuando admite derivadas en todas las direcciones en ese punto. Cuando admite derivadas en todas las direcciones en ese punto, se dice que la función es diferenciable en ese punto si eso implica que haya un plano tangente. Esto lo que está acá es el plano tangente a la función en ese punto. Fíjense cómo las dos rectas tangentes están como apoyadas sobre ese plano. Como existe derivada, cualquier derivada que hallemos en otras direcciones que no sean sobre el eje X o respecto al eje X, respecto a X o respecto a Y, estarían apoyadas sobre este planito. Eso entiendo yo, pero no está tan chequeado. No, pero lo de la diferenciabilidad sí. Si una función es diferencial en ese punto, entonces existe plano tangente. Después lo vamos a ver a eso. Bien. Y hasta acá va la clase de hoy. Si tienen alguna duda, ahora es el momento. Básicamente practiquen cómo calcular las derivadas por definición, y obviamente la interpretación geométrica de lo que son las derivadas también, porque eso suele preguntarse o en un coloquio o en un vamos a suponer que pasen el coloquio en el posible caso de prueba final. Si no, los van a deshuesar. Si no soy yo, los va a deshuesar Ceci Ñez, que te la hermancita, pero no, pero ahora que está haciendo crossfit, viste que las chicas que hacen crossfit son todas más simpáticas y más bonitas. No sabía que la que está arriba de tu cabeza hace crossfit, la Samantha. Y la Ceci también. Samantha, viste que está hecho narido. ¿Cómo es? Bueno, no sabés, Samantha, pero estaba diciendo que continúa hasta fin de año, porque Ceci no vuelve hasta fin de año. No vuelve en el año, aparentemente, por lo que dijeron. Entonces, continúo yo. Vamos a rendir con vos. Sí, sí. No, dijo que no, que rendíamos con Cecilia, Samantha. Él termina, pero los dos finales lo da Cecilia. Dijo. Claro. ¿Escuchaste eso hoy al principio? Oye, pero la vamos a promocionar. No, mentira, los finales también lo van a rendir conmigo, aparentemente. Pero mentile, que así se pone preocupado. Me cambia que estaba buena la mentira. Traten de estudiar para sacarla en algún coloquio. Nos quedan 6 clases. No sé, porque después, creo que por lo que me dijeron, esto termina el calendario el 16 de noviembre, creo. O sea que tenemos que tener un parcial y después tenemos que tener el recuperatorio de los dos, digamos. Claro, tiene que tener un parcial. Escucha esto, un parcial, el recuperatorio de los dos y el 15, 14. Si no aprueban un parcial, van derecho al final. O sea, si no aprueban el recuperatorio del parcial, van derecho al final. Por eso, el primero de noviembre, ese día damos el parcial de esta segunda parte. La otra semana damos los recuperatorios. Y la otra semana damos los coloquios para aquellos que hayan llegado a esa instancia. Así lo pensé yo. Vamos a ver si no cae algún feriado de por medio por ahí.
Sí, Brenda. O sea, los parciales se aprueban con 6, digamos. Si sacamos más de 6, ya estaría, digamos, hacemos el coloquio nomás. Claro, sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, el parcial o el recuperatorio del parcial. Pero lo que digo es que si vamos a suponer ya salí mal en el recuperatorio, ahí vas a final. O sea, y ahí rendí el final y después es como un final. A veces si está muy bien el final, a veces con el escrito ya está. Si está más o menos, capaz te llaman para defender. Y a veces también si está bien, también te llaman para defender, así que... Pero bueno, sepan que... Depende del ánimo. Claro, depende del ánimo, cuánto tengamos ganas de... cuántos sean también. Así que bueno, lo estaré acompañando desde mi super ignorancia hasta fin de año. Si tienen duda... ¡Chao, profe! No escuché lo que dijo Samantha, pero... Yo no iba a prender la cámara porque estaba pesado, ¿verdad? Ah, Con alergia. mucho fitness. Voy a tener... Mucho crossfit,